¿Sabes qué es un ácido o una base? En este video nos adentraremos en algo que es cotidiano. Así como el limón o el vinagre son ejemplos de sustancias ácidas, la lejía y los bicarbonatos son ejemplos de sustancias alcalinas. Pero más allá de productos cotidianos y jugos, estas sustancias desempeñan un papel vital en el funcionamiento de los seres vivos. Vamos a descubrir cómo funciona. Naturaleza del hidrógeno. El hidrógeno, formado por un protón y un electrón, al perder este último, se convierte en un ion positivo conocido como protón o hidrogenión. Disociación en medios acuosos. El agua, por su naturaleza, se autoioniza, dando lugar a los componentes que estamos viendo. Un ejemplo común de disociación es la sal de mesa en el agua, separándose en iones de sodio y cloro. Ácidos y bases. Los ácidos liberan protones en la solución, mientras que las bases liberan hidroxilos, desequilibrando las concentraciones de hidrogeniones e hidroxilos. La medida de pH. El pH es una medida que indica la acidez o alcalinidad de una sustancia, en una escala del 0 al 14. Por debajo de 7 se considera ácido. Por encima de 7 se considera alcalino. Los valores extremos indican mayor acidez o alcalinidad. El agua, con una proporción equilibrada de hidrogeniones e hidroxilos, tiene un pH neutro de 7. Ácidos y bases fuertes y débiles. Los ácidos y las bases se dividen en dos categorías, fuertes y débiles. Los ácidos o bases fuertes se disocian completamente e irreversiblemente en medios acuosos. Por ejemplo, Ejemplos de ácidos fuertes son el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Ejemplos de bases fuertes son el hidróxido de sodio, hidróxido de potasio y el hidróxido de calcio. por otro lado, los ácidos o bases débiles tienen una disociación reversible e incompleta. Aquí algunos ejemplos. Ejemplos de ácidos débiles son el ácido acético, el ácido cítrico y el ácido carbónico. Ejemplos de bases débiles son amoníaco, el hidróxido de amonio y el hidróxido de aluminio. Buffers o amortiguadores. Un buffer es una solución que mantiene casi constante el pH incluso cuando se le agrega ácido o base. Si usas un medidor de pH, agregas ácido al agua, verás que el pH disminuye significativamente. Sin embargo, si la solución es un buffer y agregas la misma cantidad de ácido, el pH apenas cambia. Veamos un ejemplo con el ácido carbónico. Es importante recordar que el agua se autoioniza, creando iones positivos de hidróneo e iones negativos de hidróxido a partir de dos moléculas de agua. La neutralidad del pH ocurre cuando el número de iones hidróneo es igual al de iones hidróxido. En la representación, vemos 6 moléculas de ácido carbónico. 3 de ellas están disociadas, mostrando iones hidrogeniones liberados, mientras que las otras 3 se encuentran en su forma molecular completa. Esta disociación contribuye a la presencia de iones positivos en la solución, creando una ligera acidez debido al mayor número de iones positivos que de iones negativos. Al añadir una solución alcalina, los iones de hidroxilo reaccionan con los protones para formar agua sin alterar la concentración de hidroxilos en la solución. Observamos que al añadir una solución alcalina, como el hidróxido de sodio, no se altera el número de iones hidroxilo en la solución, ya que se combinan con los hidrogeniones para formar agua. Además, el ácido carbónico no se disocia completamente, por lo que cuando hay escasez de hidrogeniones, se tiende a disociar más moléculas para equilibrar la concentración. Cuando se agrega una solución ácida, los protones reaccionan con los iones de hidrocarbonato para formar ácido carbónico, sin cambiar la concentración de hidrogeniones o protones en la solución. Debido a que la concentración de hidrogeniones o hidroxilos se mantiene constante en ambos casos, el pH no experimenta cambios significativos. Al agregar ácido a la solución, los iones adicionales podrían reducir significativamente el pH.
Sin embargo, estos hidrogeniones se unen a los iones de hidrocarbonato disociados, formando ácido carbónico. Esta acción ayuda a mantener constante la proporción de iones positivos en la solución, manteniendo así el pH estable. Importancia del pH en los seres vivos. El pH es crucial para los seres vivos y puede influir en varios aspectos fundamentales de su funcionamiento. Ejemplo, las enzimas, responsables de reacciones químicas en el cuerpo, funcionan en rangos de pH específicos. Cambios en el pH pueden inhibir o acelerar su actividad. Además, el pH afecta la permeabilidad de las membranas celulares, influyendo en la absorción de nutrientes. Las variaciones en el pH impactan la actividad metabólica y pueden influir en los procesos como la producción de energía, el crecimiento celular y el desarrollo. Mencionaré un ejemplo de cómo afecta el pH del suelo en las plantas. El pH del suelo es esencial para el crecimiento de las plantas. Si es muy ácido, nutrientes como el calcio y magnesio pueden volverse inaccesibles, debilitando las plantas. Si es alcalino, la absorción de hierro se dificulta, causando problemas similares. Ajustar el pH con cal para alcalinizar o azufre para acidificar es clave para mantener el suelo equilibrado entre un pH de 6 a 7 y asegurar un crecimiento saludable de las plantas. Y con esto termino. Hasta pronto. Suscríbete y dale un like. Hasta pronto.